algunas cosas de obra civil también, aparte es una parte de eso ya está provisionado, otra parte, digamos, tiene de acuerdo con la evolución normal o funcionará de acuerdo con la evolución normal de una política de riesgo de las entidades. En fin, no, me parece que la cifra es un poco exagerada, pero yo creo que es una cifra que nos da un poco la sensación de lo importante y lo impresionante de las cantidades que estamos hablando. La política crediticia, como consecuencia de todo esto, se vuelve mucho más restrictiva. Y el presidente tenía razón cuando el elemento de falta de financiación al final afecta de forma muy negativa también a nuestro crecimiento. Y al final el Estado sale a apoyar todo esto, pues con recursos adicionales, con garantías, con mayor gasto, y esa salida del Estado, sin duda alguna, ayuda al sistema financiero, pero a cambio del crecimiento mucho más rápido de la deuda, y ayuda al sistema financiero y al mismo tiempo crea un problema al sistema financiero, porque el Estado saliendo a captar recursos compite con el papel España en los mercados internacionales. Y lógicamente aquellos emisores que tienen más dificultad para emitir son aquellos que tienen, digamos, menor papel en el ámbito internacional. Dicho de otra forma, en el mundo financiero no tienen ningún problema las grandes entidades financieras, a pesar de todo, para salir al mercado, y sin embargo las medianas y pequeñas, lógicamente, han tenido más dificultades, también diferenciando en función de las características de cada uno. Bueno, ¿en qué situación estamos? Estamos en febrero del 2010 y en este momento yo diría que el sentimiento general y la realidad es que se ha evitado, con el enorme impulso fiscal y monetario que se ha llevado a cabo, se ha evitado lo que fue la crisis del 29 y los efectos posteriores. En aquella crisis, digamos, un exceso de política ortodoxa lo que generó es complicar más las cosas, que nos llevó al final a una situación que no se corrige hasta que se produce la Segunda Guerra Mundial. Eso ha desaparecido. Hoy todo el mundo ya piensa que estamos empezando a salir de la crisis, los datos son positivos. Otra cosa es que no estamos saliendo, como decía antes, todos de la misma forma. No es lo mismo Estados Unidos que Europa, y no es lo mismo ni Estados Unidos ni Europa que los países emergentes. Yo creo que los grandes ganadores de la crisis son los países emergentes, dicho en otros términos, Asia, pero también algunos países de América Latina. Y sin embargo, seguramente Europa es una de las zonas más afectadas como consecuencia de la crisis, aunque salgamos de ella, como también lo es Estados Unidos. Y en Europa no es lo mismo. La situación de países con modelos más competitivos y la de aquellos que son menos competitivos o tienen problemas específicos. El tema de la vivienda es un problema español, pero también es del Reino Unido, también es de Irlanda. Hay otros países como España, Grecia y Portugal que estamos en una situación de menor competitividad y en nuestro caso tenemos ambos problemas juntos. Por lo tanto, es una posición algo más difícil de partida. Cuando vemos los datos vemos algo que es una, digamos, simplemente constatación de hechos. Europa ya está saliendo de la crisis en el cuarto trimestre, nosotros no. Nosotros estamos con una caída del 0,1. Es verdad que esa caída del 0,1 supone una clara mejora respecto a la situación anterior. El cuarto trimestre, en términos de crecimiento interanual, nos da un crecimiento del menos 3,1, pero claro, el tercero nos daba un crecimiento, o un decrecimiento, mejor dicho, del menos 4%. Por lo tanto, el último trimestre es ya una mejora sustancial respecto a la situación anterior. Vamos a salir de la crisis y ahora nuestro gran reto ya no es solo salir de la crisis, es con qué fuerza podemos salir de la crisis, hacia dónde vamos. Hacía referencia antes a una intervención del gobernador del Banco de España en el mes de enero, en el que él decía: nuestros problemas se centran en la excesiva concentración en el inmobiliario y en nuestra pérdida de competitividad. Decía también que los problemas no son muy distintos de los del pasado, pero hay una gran diferencia en cuanto a la solución de los problemas.
y es que ahora estamos en el euro. ¿Y eso en castellano qué quiere decir? Quiere decir que hay unos factores que en el pasado podíamos disponer de ellos y ahora no disponemos. Los elementos positivos del euro, mayor endeudamiento, ya lo hemos utilizado. Por lo tanto, por esa vía no podemos mejorar nuestra situación. Aumentar el déficit y tener una posición fiscal más agresiva por parte del Estado, ya lo hemos utilizado. Ahora volveremos a eso. Los métodos tradicionales que teníamos para hacer frente a estos temas, la devaluación, que es verdad que suponía una pérdida de riqueza de los ciudadanos, pero permitía una mejora de competitividad de las empresas, no podemos utilizarlo, porque ya no es nuestro. Y evidentemente, en términos de inflación, una inflación más alta, que podría suponer una mejora de ingresos del Estado y, digamos, una mayor facilidad de ajuste, no funciona porque una inflación más alta es pérdida de competitividad con el resto de los países europeos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras restricciones. Y entonces nuestras restricciones, lógicamente, son todas estas. Trabajamos en una unión monetaria y tenemos que hacer frente a los problemas que tenemos pendientes, planteando en su conjunto una serie de actuaciones que nos deben permitir mejorar, sobre todo en lo que yo considero que son los retos fundamentales que este país tiene. Primer reto fundamental, yo creo que de alguna forma es la clave de todo, el empleo. Pongámoslo en positivo o en negativo, mejorar el empleo o reducir la tasa de paro. Como ustedes saben, no es exactamente lo mismo porque con más empleo no necesariamente se reduce el paro si la población activa aumenta más. Pero parece que en estos momentos el incremento de población activa, que ha sido muy fuerte en los últimos años, está relativamente estabilizado. Tiene un crecimiento claramente menor. Por lo tanto, más empleo va a significar razonablemente menos paro. Segundo elemento, y yo creo que es muy importante, conseguir unas finanzas públicas sostenibles. Hemos hecho un esfuerzo fiscal enorme, ahora volveré a este tema, pero el mundo nos pide, sobre todo en términos de competencia, en función de hacia dónde vamos con nuestras finanzas públicas. Dicho de otra forma, nuestros acreedores confían más en nosotros si ven que tenemos unas cuentas claras y que vamos a ir mejorando nuestra situación relativa en los próximos años, se lo contamos bien y además creen que lo que les contamos se puede hacer y lo vamos a hacer. Y el último tema, que es, en mi opinión, clave y fundamental, es mejorar nuestro potencial de crecimiento. Este es un concepto que los economistas utilizan para decir, oiga usted, como yo tengo una serie de recursos que no estoy utilizando, si pudiera utilizar todos los recursos de forma eficiente, ¿hasta cuánto podría crecer? Por lo tanto, lo que tenemos es que tener recursos suficientes para poder crecer más. En los tres temas hay cosas que hacer. Primero, yo creo que estamos en un momento además especialmente interesante en este debate. Yo creo que desde finales de enero y en estos días de febrero, lo que hemos visto ha sido todo un debate sobre la percepción de los mercados de la situación en España. Es cierto que ha habido factores externos que han afectado mucho. ¿Qué ha sucedido en Grecia? Es un tema importante. ¿Qué está pasando en Portugal? Yo creo que la comparación de España con Grecia y Portugal no es correcta. Sí es correcto lo que decía Joaquín Almunia el otro día, que no era la comparación de España, Grecia y Portugal, sino que decir que España, Grecia y Portugal son países que desde que entramos en el euro han perdido posición en términos de competitividad. Dicho de otra forma, nuestra inflación ha sido de las mayores de Europa y con un tipo de cambio fijo, que es el euro, significa que estamos peor situados que antes. Lo cual no quiere decir que ni la situación española, ni la portuguesa, ni la griega sean las mismas, ni mucho menos. Hemos vivido algunos momentos de turbulencia, con impacto en los sistemas financieros, con incremento de los diferenciales. Hemos llegado a tener un diferencial con el bono alemán, que es la medida habitual para saber si estamos mejor o peor valorados, hasta 100 puntos básicos, es decir, un punto de diferencia en tipos de interés,
Que es verdad que como teníamos veintitantos y hemos estado prácticamente igual, pues